Hola amigos de YouTube, les habla Yaelito Top en un nuevo video del canal. Hoy les traigo un top 5 casas o construcciones embrujados. Comencemos. Número 5. La casa Winchester. El misterio de la casa Winchester comienza y acaba con fantasmas. En 1881, William Wirt Winchester, fundador de la Winchester Repeating Arms Company, falleció, dejando sola a su esposa, Sarah, quien nunca fue la misma desde que su único hijo murió. Poco después de su muerte, Sarah visitó a un medium para contactar a su difunto marido. Al parecer, William Winchester le dijo a su esposa que había una maldición sobre su familia, le comentó que tenía que viajar al oeste y construir otra casa. William Wirt Winchester era el único hijo y heredero de Oliver Winchester, el que consiguió enriquecerse hasta proporciones deshonestas con el invento de la escopeta. Sin embargo, apenas heredó el imperio de su padre, murió. La única hija que tuvieron William Wirt y Sarah había muerto a las pocas semanas de su nacimiento, con lo que dejó a su viuda Sarah Winchester como depositaria de todo ese dinero proveniente de las armas, la mitad de la empresa de Winchester para ser más exactos. Y a la pobre Sarah totalmente desconsolada. Número 4. La casa de Crenshaw. La casa de Crenshaw, construida en 1838, es más a menudo conocida como la casa vieja de esclavos. Esta construcción fue la residencia de John Crenshaw, quien cometió terribles actos de crueldad dentro y fuera de sus paredes. Como terrateniente y propietario de una mina de sal, Crenshaw estaba en la necesidad de mano de obra barata para mantener sus negocios funcionando. Su solución fue secuestrar a hombres, mujeres y niños para obligarlos a trabajar. Los mantuvo en el tercer piso de la casa en estrechas celdas. Después de que John Crenshaw se mudó, los nuevos propietarios comenzaron a experimentar actividad paranormal. Según se informa, una gran cantidad de personas trataron de pasar la noche en el ático después del incidente, pero se fueron. Finalmente, en 1978 un periodista pasó toda la noche en la casa, pero no sin incidentes. Oyó ruidos extraños y su grabadora recogió voces, pero no pudo escucharlas mientras él se quedaba allí. La casa se ubica en la colina de Hickory, condado Illinois, en Estados Unidos. Número 3. La casa Waley. The Waley House es una casa famosa que en el año de 1857 fue construida, según se cuenta, sobre un cementerio, motivo por el cual se ha ganado el nombre de la casa más embrujada de Estados Unidos, y en donde, como relatan los testigos, aparecen fantasmas. La historia comienza Thomas Waley, nacido en 1823 en Nueva York, quien años más tarde, 1853, se trasladó con su familia a San Diego, California, y en 1857 construyeron su hogar que bautizaron como The Waley House. Lo inquietante fue que la vivienda se elaboró justo sobre lo que hasta entonces había sido un antiguo cementerio y un lugar de ajusticiamiento. Thomas estaba casado con Anna y tuvieron 6 hijos. Francis Hinton, Thomas Jr., Anna Amelia, George Irving Gold, Victoria Loise y Corinne Lillian. No obstante, el misterioso incendio de la fábrica de maderas de la familia y la muerte de Thomas Jr., en 1858, un año después de haber construido la casa, fue motivo suficiente para emigrar a San Francisco, California. Empero 10 años después, en 1868 por causas laborales bajas, los Waley retornaron a San Diego, a su antigua casa. Sin embargo, la maldición no terminaría allí. En 1882, 2 de las hijas de la familia se casaron y salieron de la vivienda, pero la relación de Victoria Loise con su esposo George T. Bertolacci no fue buena y terminó en divorcio, llevando a Victoria a una amarga depresión, que la llevó a suicidarse de un disparo en el corazón. 2 años más tarde Thomas Waley fallece debido a una enfermedad y posteriormente en 1905, Anna Amelia, hija, fallece repentinamente.
The Waley House quedó vacía y se deterioró hasta que en 1909, Francis Waley restaura la casa para convertirla en una atracción turística. Los años transcurrieron y poco a poco los Waley fueron muriendo debido a la edad o enfermedades. En 1913 fallece la viuda Anna Waley, en 1914 Francis, en 1928 George Waley y finalmente en 1953, Corinne Lillian, la última de aquella misteriosa familia, también muere. Número 2. La casa de Amityville. Esta historia tiene como escenario una casa ubicada en el 112 de Ocean Avenue, en Amityville, Nueva York. La madrugada del 15 de noviembre de 1974, el hijo mayor de la familia de Feo, de tan solo 17 años, asesinó a sangre fría a sus padres y hermanos, con un rifle, dejando un total de 6 personas muertas. Los investigadores no tenían ningún indicio que les permitiese sospechar de alguien en concreto, hasta que uno de los detectives que recorría las habitaciones de la casa en busca de alguna pista, encontró en la pieza del único superviviente 2 cajas de cartón de balas para un rifle. Las investigaciones comenzaron a arrojar resultados asombrosos, como un robo que el joven habría cometido contra su abuelo y sus extraños cambios de humor. Después de largos interrogatorios, la policía consiguió la confesión, y el joven fue condenado a 25 años de prisión. Pero la verdadera historia de Amityville comienza días después, el 28 de diciembre de 1974, 28 días después de los asesinatos. Ese día, otra familia, compuesta por el matrimonio de George y Kathy Lutz, se mudó al lugar donde había ocurrido la masacre. La casa, espaciosa y de muy bonita arquitectura, estaba a la venta a un precio excepcionalmente barato, y los Lutz decidieron obviar los violentos hechos ocurridos con antelación y compraron el inmueble, aunque solamente pudieron ocuparlo 16 días, debido a los extraños fenómenos que se sucedían. Desde el primer momento en que ocuparon la casa, el matrimonio y sus hijas pequeñas sintieron una presencia sobrenatural, que se iba haciendo más fuerte cada día. Al principio, se escuchaban ruidos extraños a lo largo del día. Luego, comenzaron a aparecer manchas en las paredes y malos olores sin motivo aparente, y las puertas y ventanas se abrían solas. Kathy Lutz agregaría que en reiteradas ocasiones se sintió observada en ciertas partes de la casa, principalmente en las habitaciones, y que vio unos ojos rojos que la miraban desde la oscuridad a través de la ventana. De repente, comenzó a tener pesadillas repetitivas con los crímenes sucedidos en la casa, pero soñando que las víctimas eran los componentes de su familia. La supuesta entidad que habitaba la vivienda trató incluso de apoderarse de los cuerpos de sus residentes, manipulándolos a su propia voluntad y obligándolos a cometer actos de naturaleza violenta, algo en lo cual los Lutz nunca han querido ahondar. A los pocos días de habitar el lugar, el matrimonio se convenció de que la casa estaba poseída por una presencia demoníaca y recurrió al sacerdote de la iglesia más cercana, quien contaría después que al tratar de bendecir la casa, escuchó una voz que lo echaba, una voz que surgió de la nada desde la planta más alta de la casa y que gritó: «¡Lárgate de aquí!». Según los relatos de la época, cuando el sacerdote ingresó a la casa, el ambiente se llenó de un olor putrefacto y una nube de mosca invadió el lugar. El religioso debió luchar con una fuerza física que le impedía acercarse a la casa y finalmente fue violentamente expulsado. Número 1. La Torre de Londres. Situada a orillas del río Támesis junto al famoso puente del mismo nombre, y uno de los principales reclamos turísticos de la ciudad, la Torre de Londres se alza imponente, albergando un sangriento y oscuro pasado, que no en vano, hace que sea uno de los lugares donde se han visto más apariciones de fantasmas, algunos de ellos de la realeza. Construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador, la historia de este lugar es muy dilatada. Desde el año 1066 fue una temible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres, después fue un castillo, después un depósito de armas, casa de la moneda, zoo donde se guardaban animales de la realeza y, finalmente, gracias a sus muros inexpugnables, el lugar donde se guardan las famosas joyas de la corona británica. Pero en la época donde la torre era una prisión, desde el año 1100, los muros fueron testigos de la sangre derramada por miles de víctimas que allí fueron ejecutadas y comenzaron a forjar la oscura leyenda negra de este lugar.
La actividad paranormal de este lugar es todo un récord, ya que en el año 1241 ya se hablaba de un fantasma que pululaba entre estos muros, el del canciller Thomas Becket, que fue gobernador de la torre y fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en 1170. La torre estaba en obras de restauración que se retrasó durante años debido a accidentes que acabaron con la vida de algunos trabajadores, algunos de ellos fueron testigos del fantasma de Becket, y durante mucho tiempo nadie quiso trabajar en esas obras. Desde ese punto, el lugar se convirtió en un sitio temible, y que allí se ejecutara miles de personas al ser prisión de Estado, no ayudó demasiado. De hecho cientos de personas hablaban de ser testigos de apariciones, e incluso de auténticas procesiones de difuntos, muchos de ellos sin cabeza. Si te gustó el video, compártelo. Regálame un me gusta. Y suscríbete a este canal que es para tu entretenimiento. Gracias.